Yo soy Avirazán. Esta es la segunda y última parte de la lectura de energía que he hecho al héroe de Nacozari. Aquí se observa que, pues algún tiempo después del terrible acontecimiento de la explosión de una locomotora cargada con 2 vagones repletos de dinamita para la actividad minera, hubo quienes en la misma comunidad estuvieron pensando la forma de convertir el acontecimiento en un negocio. Así es, número 1. Número 2, de quienes pensaron el falsificar la presencia del señor García Corona, como si ellos se hubieran puesto, digamos, entre comillas, en contacto con el alma del fallecido. Y ellos se hubieran convertido en algo así como heraldos o mensajeros del fallecido, en alguna de las personas que supieron del hecho. Aquí se ve a las autoridades, pues, que estaban, entre otras cosas, indignados porque por la inseguridad misma, la falta de cuidado y la negligencia, el descuido, la falta de mantenimiento, la falta de entrenamiento y la falta de eficiencia del personal del ferrocarril. Todo ello había abonado en la tragedia de la pérdida de esa valiosa vida. ¿Y por qué no? También habían puesto gravísimamente en riesgo la vida del pueblo y de las familias, de tal manera que, aparte de toda la cuestión, digamos, de tal circunstancia de la pérdida de la vida del maquinista, pues quedaba por hacer inevitablemente, forzosamente, una revisión de los procedimientos con los que estaba trabajando el ferrocarril en ese lugar. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y también aquí se ve que le bajaron mucho a los reclamos acerca del valor de la locomotora y los pagos y todo lo demás, porque como había conllevado, por un lado, la pérdida de esa vida, bueno, de tantas vidas como 13 personas, por un lado, pero por otro, en realidad la atención, no solamente del pueblo, sino del Estado y de todo el país, se estaba centrando en la acción heroica del maquinista. Entonces iba a resultar de muy mal gusto ponerse a hablar del dinero perdido, sí. O sea, era el peor momento para ponerse a pensar en pagos o en cobros. Y además, aquí se ve a autoridades de nivel importante, autoridades políticas, probablemente federales, quienes estaban muy contentos al observar cómo el espíritu del pueblo mexicano pues también entrega a héroes que están capaces, tienen la disposición para sacrificar sus vidas en aras de la comunidad, como en su momento lo hicieron los niños héroes en el castillo de Chapultepec, digamos, ¿no? Entonces, que ese tipo de espíritu nacional estaba mostrando una belleza impar en el corazón de los mexicanos. Como diciendo, bueno, don Jesús García también a nosotros, digamos, nos hace sentir muy orgullosos de nuestra nacionalidad. La perpetua ambición en el mundo humano, el hacer que las personas se centren nada más en sus personales intereses, que oculten sus bienes, que digan que tienen la 10ª parte de los bienes que realmente tienen, la cultura de pagar menos, de prometer mucho y de hacerla muy cansada para cumplir con lo prometido, el egoísmo recalcitrante,
que desgraciadamente está presente también dentro de las familias mismas, dentro de los hijos, dentro de los padres, dentro de los hermanos, en una comunidad extraviada que siente que, digamos, es una especie como de el esfuerzo único del individuo personal para salir adelante, con muy poca colaboración de quienes le rodean. Todo esto, pues por fortuna se ve superado en el momento en que encontramos a una persona que actúa diametralmente en sentido contrario, que quiere decir yo soy capaz de protegerlos a todos y yo me siento responsable para que no solamente no se mueran, sino para que tampoco caigan ustedes en un sufrimiento a consecuencia de este pavoroso accidente que está a punto de ocurrir. Así es que esto debe ser una lección, pues en general para el género humano, para la humanidad, en el sentido de que el egoísmo no es la fórmula que pudiera catapultar a las almas hacia donde las almas siempre quieren llegar en sus aspiraciones, que hay que colocar un poco de sacrificio en nuestras vidas, que el sacrificio debe ser incorporado como uno de los elementos de la vida, que el sacrificio de estar de acuerdo en compartir, en entregar una parte de lo que tengo, o en limitarme yo mismo, o en hacer una labor en mi comunidad para obtener recursos, para donaciones, para favorecer la vida de los más desfavorecidos en cada una de las circunstancias. Pues eso debe ser incorporado como parte obligatoria de la vida de las sociedades, de las familias, de las personas y de los individuos, lo cual no es muy común de ser visto, porque más bien es el cultivo del egoísmo a toda costa lo que se observa comúnmente en las sociedades humanas, cuando en realidad el ser humano debería estar consciente de que una buena dosis de sacrificio no puede ser evitada ni evadida, no puede ser borrada del mapa, digamos, sino que debe haber una educación dentro de la sociedad para que las personas entiendan que la generosidad definitivamente debe ser una fórmula que incorporen a su concepto de la vida, la generosidad incorporada como parte del concepto de la vida. Erradas, equivocadas, mal encaminadas las sociedades que exclusivamente están motivando a las personas para incrementar lo suyo individual propio. Y la gran pregunta espiritual aquí es en donde se habla de generosidad, que no sea, digamos, en las circunstancias habituales o conocidas, digamos, ¿no? Sino más bien en general, en el continuo de la vida de las sociedades. ¿Existe? Es una pregunta desde lo espiritual, un reconocimiento de la importancia de la generosidad y de incorporarla como por capas, generalizadamente en todos los niveles de las actividades y de la vida de las personas. Es una muy buena pregunta saber si nosotros tenemos capacidad para reconocer que la generosidad debe estar como parte de. Está en un lugar de cantos, ahí en donde usted recuerde haber estado confortable, en un ambiente sereno y en paz, con conmocionante satisfacción. Ahí se ven, es un lugar en donde hay potestades espirituales de este color rosa. Es rosa pastel, nada más que tenue,
de baja intensidad. Ahí se ven, hay muchas promesas, hay promesas multiplicadas para tales espíritus, y hay misa, y si no es misa, pues entonces lo que hay son, digamos, cursos, conferencias en ese lugar, en donde se muestran virtudes y en donde se muestran contenidos espirituales que nosotros conoceríamos como contenidos religiosos, y que nosotros conoceríamos como una educación de las virtudes, y que nosotros conoceríamos como un repaso de la vida de grandes personajes que fueron incondicionales para que la humanidad recibiera pues grandes beneficios, en donde se le muestra a tales almas parte de las grandes maravillas y portentos que han llevado a cabo los guías espirituales de las comunidades, de las sociedades, de las ciudades y de los países, para favorecer a las sociedades de los humanos vivos en la tierra. Es decir, un repaso de la acción de los guías espirituales para beneficiar a las sociedades de los hombres vivos. Hay un plano que es pues, como nosotros no conocemos ese tipo de ámbitos, yo necesito poner ejemplos como para que nosotros veamos cómo es ese sitio en el astral de luz. Es cilíndrico, en forma cilíndrica. Esa forma cilíndrica es invisible, pero se capta. No tiene paredes cilíndricas, no tiene paredes sólidas. Es un lugar extraordinario. A mí me parece que está construido o está ambientado como pudiera ser al gusto de los ingleses del siglo XIX, que quiere decir con una exquisita elegancia del ámbito. La elegancia de aquellos caballeros de hace 150 años en Inglaterra. Ese es el ambiente. Pues yo lo veo. De momento no veo que transcurra algo ahí. Tiene algo de líquido, como si eso estuviera metido adentro de un líquido, o como si yo estuviera viendo esa escena adentro de una inmensa gota de agua, por llamarlo así, con sus paredes circulares que tuviera la gota, pero por dentro, con esa sensación suavemente líquida. Me parece que el contenido de ese lugar es la paz. También veo que es un lugar multidimensiones. Pues es exquisito, está alumbrado por luz indirecta. No es luz resplandeciente. Pero qué lugar. Aquí sigo observando. Eso es lectura de energía. Ahí son llevadas las almas para contemplaciones. Parece como si ahí los guías proyectaran imágenes
por lo menos de algunas realidades. Ahí dice que es un sitio resguardado y semi-exclusivo. Es como si ese lugar estuviera metido dentro de una botella de vidrio. Por eso digo que parece como si estuviera sumergido, pero es que no es agua, sino como ver un ámbito que está adentro de una botella translúcida de vidrio, en donde el vidrio, por cierto, no sería delgado, sino que tuviera cierto grosor, de manera que imprimiera una percepción peculiar a ese sitio, como viéndolo a través de ese vidrio translúcido y suavemente, con cierto grosor el vidrio. Ahí dice que ese sitio es parte de la gloria de Dios, o que es la gloria de Dios. Dimensionalmente hablando, que quiere decir más allá de nuestro espacio-tiempo, más allá del aquí, más allá de la hora. Y se desvanece la imagen. Aquí dice que en ese lugar hay cantos muy profundos, que ese lugar está relacionado con la trascendencia, con el llegar más lejos de las almas, que es un lugar exquisito en la luz espiritual, dice la energía. También dice que dejarse llevar por la ira ciega y por estar culpando toda la vida de los errores a los demás, es estar obstaculizando a la persona su propio camino. Para quienes nada más saben vivir en medio de reclamos y de acusaciones hacia los demás, nosotros somos conscientes de que Dios Padre, aquí estoy canalizando en tiempo real, conscientes de que Dios Padre pide sacrificio. Vete a ti mismo como una gota de un inmenso mar. Sacrifícate en pos de tus propios ideales para completar aquello que tú sabes que quieres y necesitas completar para tu vida. Aumenta tu capacidad para dar respuesta a lo que tú vas necesitando individualmente en tu camino, en tu avance, en tu aprendizaje, en tu logro. Pero si puedes encontrar una persona a quien tú puedas ayudar, el sacrificio es más que bienvenido. Es una de las variables idealmente deseables para toda vida, para toda conciencia y para todo espíritu en la creación. Tener conciencia del sacrificio, en el sentido de cuándo es que en algún momento tal sacrificio puede llamarnos a nosotros y cuál pudiera ser nuestra respuesta. Yo soy Avirazán, agradezco el privilegio que se me da de hacer lecturas de energía. Esta ha sido la segunda y última parte de la lectura de energía que hice al héroe de Nacosari.